Mi nombre es Amanda y a los 32 años, pensé que sabía lo que era la traición. Eso fue hasta que recibí ese mensaje de texto 5 horas antes de la boda de mi hermano Jason. No vayas a la boda. Revisa el garaje de tu marido primero. Leí la críptica advertencia de un número desconocido. Me reí, pensando que era una broma. Pero algo me dio la curiosidad suficiente para mirar. Con manos temblorosas, abrí la puerta del garaje y entré. Lo que descubrí hizo que mi sangre se congelara. Si estás viendo esto, hazme saber desde dónde estás viendo y dale a me gusta y suscríbete antes de que revele la impactante verdad que lo cambió todo ese día. Probablemente debería empezar desde el principio para ayudarte a comprender lo devastador que fue ese descubrimiento. Como dije, mi nombre es Amanda y llevaba 5 años casada con Eric. Nos conocimos durante mi último año de universidad en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Él era encantador, atento y parecía preocuparse genuinamente por mis sueños y ambiciones. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, no dudé en decir que sí. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa, y realmente creía que estábamos construyendo la vida perfecta juntos. Mi hermano Jason es 3 años mayor que yo. Siempre ha sido mi protector, mi confidente y mi mejor amigo. Al crecer, dependíamos mucho el uno del otro, especialmente después del amargo divorcio de nuestros padres cuando yo tenía 15 años y él 18. Esa experiencia nos dejó profundas cicatrices a ambos. Jason se volvió algo cínico sobre el matrimonio, mientras que yo me propuse encontrar una relación estable y amorosa que durara. Jason conoció a Stephanie durante su segundo año en la universidad. Salieron durante casi 4 años antes de que una oportunidad de trabajo llevara a Stephanie al otro lado del país, a California. La distancia resultó demasiado difícil y rompieron. Durante años, Jason comparó a cada mujer con la que salía con Stephanie. Luego, por lo que pareció ser el destino, se reencontraron en una reunión de exalumnos 7 años después de su ruptura. La chispa seguía ahí, y en un año, estaban comprometidos. Me emocioné cuando Jason me pidió que fuera su dama de honor. De igual manera, se le pidió a Eric que fuera uno de los padrinos, lo cual tenía sentido ya que él y Jason se habían vuelto cercanos a lo largo de los años. Me lancé de lleno a los preparativos de la boda, ayudando a Stephanie a elegir los arreglos florales, la decoración de las mesas y, por supuesto, el vestido perfecto. Realmente me gustaba Stephanie y estaba feliz de que mi hermano hubiera vuelto a encontrar la felicidad con ella. Los meses previos a la boda fueron agitados. Entre las pruebas de vestuario, la despedida de soltera, la planificación de la fiesta y mi exigente trabajo como ejecutiva de marketing, apenas tuve tiempo de notar los sutiles cambios en el comportamiento de Eric. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Empezó a llegar más tarde a casa, alegando que estaba trabajando horas extras para impresionar a su nuevo jefe. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, más superficiales. La intimidad se volvió rara. 3 meses antes de la boda, Eric y yo compramos una casa nueva en un vecindario suburbano a unos 20 minutos de la ciudad. Era una hermosa casa estilo colonial con un garaje independiente que Eric rápidamente reclamó como su propio espacio para la carpintería y proyectos. Instaló una nueva cerradura en la puerta del garaje, diciéndome que era para mantener sus costosas herramientas seguras. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? La confianza era la base de nuestro matrimonio. O eso pensaba yo. Durante este tiempo, mi amistad con Diana se profundizó. Habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad, y por un golpe de suerte, ella terminó trabajando en la misma firma de consultoría financiera que Eric hace 2 años. Tenerla cerca fue una bendición, especialmente cuando el estrés de la boda se volvió abrumador. Diana a menudo venía a tomar vino cuando Eric trabajaba hasta tarde, dejándome desahogarme sobre el drama familiar o ofreciendo consejos sobre la boda. ¿Has notado que Eric parece distraído últimamente?, preguntó Diana durante una de nuestras noches de vino unos 2 meses antes de la boda. Ha estado trabajando muy duro, defendí, agitando el vino tinto en mi copa. Ese ascenso significa mucho para él. Diana asintió pero no parecía convencida. Solo asegúrate de que no se esté quemando. Ryan pasó por algo similar el año pasado y casi arruina nuestro matrimonio. Agradecí su preocupación pero la ignoré. Eric y yo éramos diferentes. Nos comunicábamos bien. Éramos sólidos. Al menos eso es lo que me decía a mí misma mientras las brechas entre nosotros se convertían en abismos que ya no podía ignorar. Un mes antes de la boda,
Encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de la chaqueta de Eric mientras hacía la colada. Cuando le pregunté al respecto, afirmó que era una cena de negocios con clientes. Le creí porque quería creerle. Porque la alternativa significaba cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. El matrimonio requiere trabajo, me dijo mi madre durante una llamada telefónica la semana antes de la boda de Jason. Ella se había vuelto a casar 2 veces desde que se divorció de mi padre y parecía considerarse una experta en el tema. No esperes la perfección, Amanda. Los hombres siempre te decepcionarán de alguna manera. Su cinismo me molestaba, pero una parte de mí se preguntaba si había algo de verdad en sus palabras. ¿Estaba esperando demasiado? ¿Era la distancia que sentía entre Eric y yo solo una fase normal por la que pasan todos los matrimonios? Estas preguntas daban vueltas en mi mente a medida que se acercaba la boda, creando un telón de fondo de inquietud que intentaba desesperadamente ignorar. Por el bien de Jason, necesitaba estar presente, apoyarlo y estar alegre. Mis propias dudas e inseguridades tendrían que esperar. La noche antes de que estos eventos se desarrollaran, permanecí despierta en la cama, escuchando el sonido de la respiración constante de Eric a mi lado. Extendí la mano para tocar su hombro, pero me detuve justo a unos centímetros de su piel. Algo me contuvo, un sentimiento que no podía nombrar. Poco sabía yo, mis instintos estaban tratando de protegerme de la verdad que pronto destrozaría todo mi mundo. La cena de ensayo se celebró en un exclusivo restaurante italiano en el centro de la ciudad que Jason y Stephanie habían elegido por su ambiente íntimo y su comida excepcional. Todas las personas importantes para la pareja estaban allí, desde familiares cercanos hasta amigos que habían viajado por todo el país para celebrar con ellos. Todos excepto Eric. ¿Dónde está Eric?, preguntó Jason mientras me saludaba con un abrazo. Sus ojos escudriñaron la habitación detrás de mí buscando a mi marido. Emergencia en el trabajo, expliqué la excusa, sintiéndome hueca incluso mientras la decía. Envía sus disculpas. Algo sobre una crisis de un cliente que no podía esperar. Jason frunció el ceño ligeramente, pero asintió. ¡Qué lástima! Dile que más le vale no perderse el evento principal de mañana, bromeó. Pero pude ver la pizca de decepción en sus ojos. La cena transcurrió maravillosamente. Se hicieron brindis, se compartieron historias y las risas llenaron el cálido espacio iluminado con velas. A pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme presente, mi mente seguía divagando hacia Eric. Este era el tercer evento familiar que se había perdido en los últimos 2 meses. Cada vez, el trabajo era la excusa. Cada vez, era más difícil creerlo. Después del plato principal, mientras todos socializaban, Jason me llevó a un lado, a un pequeño balcón del restaurante. El aire nocturno era fresco contra mi piel, un alivio bienvenido del interior cargado. ¿Puedo decirte algo?, preguntó, su voz inusualmente vulnerable. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Por supuesto, dije, uniéndome a él en la barandilla. ¿Qué te pasa? Jason respiró hondo. Estoy asustado, Mandy, admitió, usando mi apodo de la infancia. ¿Y si Stephanie y yo estamos cometiendo un error? ¿Y si terminamos como mamá y papá? Su confesión me tomó por sorpresa. Jason siempre había sido el seguro de sí mismo. El que parecía seguro de cada decisión que tomaba. Eso no pasará, le aseguré. Tú y Stephanie son diferentes. Ya han pasado por tanto juntos y han vuelto a encontrarse. Si eso no es el destino, no sé qué lo es. Pero ¿y si esa historia es exactamente el problema?, persistió. ¿Y si solo nos estamos aferrando al pasado porque es cómodo? ¿Y si hemos cambiado demasiado en esos 7 años de separación? Puse mi mano en su brazo. Jason, todas las parejas tienen dudas. Es normal tener miedo, pero he visto cómo la miras. Cómo se ilumina toda tu cara cuando ella entra en una habitación. Eso es real. ¿Como tú y Eric?, preguntó, y algo en su tono hizo que mi corazón se encogiera. Sí, mentí, las palabras atascadas en mi garganta. Eric y yo tenemos nuestros altibajos como cualquier otra persona, pero al final del día, nos elegimos el uno al otro. De eso se trata el matrimonio. Jason me estudió la cara por un momento, y me preocupó que pudiera ver a través de mi fachada. Ustedes dos parecen diferentes últimamente, observó. ¿Está todo bien? Solo ocupados con el trabajo y los preparativos de la boda, desvié.
Nada de qué preocuparse. No parecía convencido, pero afortunadamente Stephanie eligió ese momento para unirse a nosotros en el balcón, deslizándose su brazo alrededor de la cintura de Jason. Robándome a mi prometido, ¿verdad?, bromeó, su sonrisa cálida y genuina. Solo un poco de unión fraternal de última hora, respondí, forzando una sonrisa. Le estaba diciendo lo afortunado que es de haberte encontrado. Los ojos de Stephanie se suavizaron. Yo soy la afortunada, dijo, mirando a Jason con una adoración tan evidente que mis anteriores seguridades a mi hermano parecieron validadas. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de postres, café y más conversación. Para cuando llegué a casa, eran más de las 11 y estaba agotada, tanto emocional como físicamente. La casa estaba oscura cuando llegué. No había señales del coche de Eric en la entrada. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de texto que me había enviado una hora antes. Pronto en casa. No me esperes despierta. Pero me quedé despierta, sentada en la sala de estar tenuemente iluminada, mirando la pantalla de mi teléfono hasta que me ardieron los ojos. A la 1 de la mañana, cuando estaba a punto de rendirme e irme a la cama, apareció un mensaje de un número desconocido. Sé que nunca nos hemos conocido, pero hay algo que necesitas saber sobre Eric y la boda de mañana. Llámame. Mi corazón se aceleró mientras leía y releía el críptico mensaje. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo consiguió mi número? ¿Y qué podría saber sobre Eric y la boda? Estuve a punto de devolver la llamada de inmediato, pero me detuve. Probablemente era solo un número equivocado, o peor, alguien tratando de causar problemas antes del gran día de mi hermano. Borré el mensaje y subí a la cama, decidida a no dejar que la paranoia me venciera. El sueño me eludió mientras me daba vueltas, mi mente llena de posibilidades. Alrededor de las 4 de la mañana, escuché que la puerta principal se abría y cerraba suavemente, seguido de los pasos familiares de Eric en las escaleras. Fingí estar dormida mientras entraba en nuestro dormitorio, el olor a perfume desconocido aferrándose débilmente a su ropa mientras se deslizaba en la cama a mi lado. Amanda, susurró. ¿Estás despierta? Permanecí inmóvil, de espaldas a él, los ojos cerrados con fuerza mientras las lágrimas amenazaban con escapar. Siento haberme perdido la cena de ensayo, continuó, aparentemente creyendo que estaba dormida. Las cosas en el trabajo están una locura ahora mismo. Te lo compensaré a ti y a Jason. La cama se movió mientras él se giraba de espaldas a mí, y en cuestión de minutos, su respiración se hizo más profunda al quedarse dormido. Yo permanecí despierta, mirando al techo, una creciente sensación de pavor creciendo en mi pecho. Algo andaba muy mal, y por primera vez, no podía seguir fingiendo lo contrario. La mañana de la boda de mi hermano amaneció brillante y despejada, el tipo de día perfecto de principios de otoño con el que sueñan los organizadores de bodas. La luz del sol se filtraba por las cortinas del dormitorio, proyectando patrones dorados sobre las sábanas arrugadas. El lado de la cama de Eric estaba vacío, las sábanas tiradas apresuradamente. Cogí mi teléfono de la mesita de noche y vi que ya eran las 8:30. También vi una nota de Eric apoyada en la lámpara. Me dirigí temprano a lo de Jason para ayudar con la preparación. Te veo en el lugar. Te amo. Su letra parecía apresurada, las palabras se desvanecían al final, como si no pudiera molestarse en terminar el sentimiento correctamente. Pasé los dedos por el papel, tratando de sentir algo más allá del creciente entumecimiento que se había instalado en mi pecho durante la noche. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde, lo que me daba mucho tiempo para ducharme, peinarme e ir a casa de los padres de Stephanie, donde la corte nupcial se prepararía. Había empacado mi vestido de dama de honor y accesorios la noche anterior, así que todo lo que necesitaba hacer era recoger mis cosas e irme. Al salir de la ducha, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Envolviéndome en una toalla, revisé la pantalla y sentí que mi corazón se detenía. Era del mismo número desconocido de la noche anterior. Sé que ignoraste mi mensaje anoche. Esto no es una broma ni un error. No vayas a esa boda hasta que revises el garaje de tu marido. Hay una llave de repuesto escondida en tu buzón. Confía en mí. Necesitas verlo por ti misma. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono en el mostrador del baño. ¿Cómo sabía esta persona lo del garaje de Eric? ¿Lo de nuestro buzón? La especificidad hacía imposible descartarlo como una broma o un número equivocado. Aún así, traté de racionalizarlo.
Quizás era uno de los amigos de Eric gastando una broma de mal gusto. Quizás alguien estaba tratando de sabotear la boda de Jason por alguna razón. Terminé de secarme y comencé a aplicarme el maquillaje, tratando de concentrarme en los movimientos constantes del rímel, el trazo de rubor en mis pómulos. Acciones normales para lo que se suponía que sería un día normal y alegre. Pero el mensaje de texto persistía en mi mente, imposible de ignorar por completo. Una vez vestida con ropa cómoda para los preparativos previos a la ceremonia, recogí mis cosas y me dirigí abajo. Dudé en la puerta principal, con la mano en el pomo. El garaje estaba justo al otro lado de la entrada. Tardaría menos de un minuto en comprobar si realmente había una llave en el buzón y quizás otros 5 minutos en mirar dentro del garaje. Esto es ridículo, murmuré para mí misma, abriendo la puerta principal y saliendo. Pero en lugar de caminar hacia mi coche, me encontré moviéndome hacia el buzón al final de nuestra entrada. Con una rápida mirada a mi alrededor para asegurarme de que ninguno de los vecinos estuviera mirando, abrí la pequeña puerta de metal y metí la mano. Mis dedos rozaron algo pequeño y frío en la esquina trasera. Una llave. Mi corazón palpitaba mientras la sacaba, reconociéndola inmediatamente como una copia de la llave del garaje de Eric, la que él había afirmado que era única e imposible de duplicar. Miré la llave en mi palma, 1.000.000 de preguntas corriendo por mi mente. ¿Quién la había puesto allí? ¿Cómo habían conseguido una copia? Y lo más importante, ¿qué encontraría si la usaba? Revisé mi reloj. Eran las 9:15. Había prometido estar en casa de Stephanie a las 10. Todavía había tiempo. Antes de que pudiera dudar de mí misma, caminé decididamente por el camino de entrada hacia el garaje independiente. La estructura estaba separada de nuestra casa, un hecho que nunca me había molestado antes, pero que ahora parecía significativo de alguna manera. Este era el dominio privado de Eric, un espacio al que rara vez entraba. La llave se deslizó en la cerradura con sorprendente facilidad. La giré, escuchando el clic mecánico que indicaba que la puerta estaba ahora abierta. Por un momento, me quedé inmóvil, preguntándome si realmente debía seguir con esto. ¿Y si estaba violando la privacidad de Eric para nada? ¿Y si todo esto era un elaborado engaño? Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de texto del número desconocido. ¿Encontraste la llave? Necesitas ver lo que hay dentro. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. La urgencia de esas palabras me impulsó hacia adelante. Abrí la puerta del garaje y entré. A primera vista, todo parecía normal. El banco de trabajo de Eric estaba contra una pared, las herramientas colgando ordenadamente en el tablero perforado encima. Su coche no estaba, presumiblemente porque había ido a lo de Jason, como decía su nota. Cajas de cartón de nuestra reciente mudanza estaban apiladas en una esquina y varios equipos deportivos alineaban otra pared. Estaba a punto de darme la vuelta, sintiéndome tonta por ceder a la paranoia, cuando noté algo extraño. Detrás del banco de trabajo de Eric, parcialmente escondido por una lona, había un juego de equipaje nuevo que nunca había visto antes. Un equipaje de aspecto caro, no el tipo económico que solíamos comprar. Mis piernas se movieron por sí solas, llevándome hacia el descubrimiento. Retiré la lona para revelar 2 maletas grandes y una maleta de mano, todas a juego, todas con etiquetas de precio que me hicieron abrir los ojos. Al lado había un sobremanila sin sellar. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y saqué su contenido, billetes de avión. 2 billetes de primera clase a las Bahamas con salida mañana por la mañana. No a mi nombre, a nombre de Eric y Stephanie. La habitación pareció tambalearse a mi alrededor mientras miraba los boletos, tratando de entender lo que estaba viendo. Debía haber un error. Tal vez eran boletos falsos, parte de una broma de despedida de soltero. Tal vez había otra Stephanie en la vida de Eric de la que yo no sabía nada. Tal vez. Pero la fecha de nacimiento en el boleto de Stephanie coincidía con la que yo sabía que pertenecía a la prometida de mi hermano. Esto no era un error. Seguí buscando, impulsada por una necesidad desesperada de entender. Detrás del banco de trabajo, encontré una pequeña caja fuerte ignífuga que nunca había visto antes. Estaba desbloqueada, y dentro había extractos bancarios de una cuenta que no reconocía a nombre de Eric. Solo el saldo me hizo jadear, más de 100,000 pesos, dinero que debería haber estado en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Dinero que habíamos estado ahorrando para el pago inicial de una futura casa de vacaciones.
Junto a la caja fuerte había un pequeño joyero. Dentro encontré piezas caras que nunca había visto a Eric comprarme. Pendientes de diamantes, un colgante de zafiro, una pulsera de platino. Una pequeña tarjeta metida entre las joyas decía, para nuestro nuevo comienzo. Todo mi amor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tarjeta. Esto no podía estar sucediendo. Eric y Stephanie, mi esposo y la prometida de mi hermano. Era demasiado horrible para comprenderlo. Luego encontré la última prueba, la que disipó toda duda. Una carpeta que contenía impresiones de mensajes de texto entre Eric y Stephanie que databan de casi 2 años. Mensajes llenos de declaraciones de amor, planes detallados para su futuro juntos y descripciones explícitas de sus encuentros secretos. El intercambio más reciente había sido justo ayer. Eric, todo listo. Después de la ceremonia durante la recepción, nos escapamos por separado. Nos vemos en el hotel del aeropuerto. Mañana por la mañana, nos vamos. Stephanie, ¿qué pasa con Jason y Amanda? ¿No nos buscarán? Eric, para cuando se den cuenta de que nos hemos ido, estaremos a miles de kilómetros con nuevas identidades. Las cuentas están configuradas. Podemos empezar de nuevo tal como lo planeamos. Stephanie, te amo. Un día más de fingir y luego para siempre juntos. Me desplomé en el suelo de hormigón, la evidencia esparcida a mi alrededor mientras todo el peso de la traición se derrumbaba. Mi esposo y la prometida de mi hermano habían estado teniendo una aventura durante 2 años. Estaban planeando desaparecer juntos después de la boda, dejándonos a Jason y a mí con los corazones destrozados y las cuentas bancarias vacías. El día perfecto, la boda perfecta, no era más que una elaborada fachada. Y en menos de 5 horas, mi hermano se casaría sin saberlo con una mujer que planeaba abandonarlo antes de que terminara la noche de bodas. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse mientras estaba sentada en el frío suelo de concreto del garaje, rodeada de pruebas irrefutables de doble traición. La luz del sol que se filtraba por las pequeñas ventanas se sentía mal, de alguna manera demasiado brillante y alegre para la oscuridad que acababa de entrar en mi vida. Podía escuchar el canto de los pájaros afuera, los vecinos llamándose unos a otros, los sonidos normales de una mañana de sábado que continuaban a pesar de que mi mundo se desmoronaba. Con manos temblorosas, volví a tomar los boletos de avión, esperando contra toda esperanza haberlos leído mal. Pero allí estaban, claros como el día. Eric Matthews y Stephanie Collins, primera clase a Nassau, Bahamas, con salida mañana a las 8:30 de la mañana desde la Terminal B. La reserva incluía una villa de lujo frente a la playa durante 2 semanas, con todos los gastos pagados. El costo era asombroso, probablemente financiado con nuestros ahorros robados. Dejé los boletos y volví a tomar la carpeta de mensajes de texto, obligándome a leer más de ellos a pesar del dolor que cada palabra infligía. Los mensajes revelaron una cronología que me revolvió el estómago. Su aventura había comenzado poco después de que Stephanie regresara a la ciudad, alrededor de la época en que ella y Jason supuestamente habían reavivado su relación. Cada hito en el renovado romance de mi hermano con Stephanie había sido una mentira. Una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para ocultar su verdadera relación con mi esposo. No puedo esperar a verte esta noche, le había enviado Eric el mensaje de texto la noche de la propuesta de Jason. Solo aguanta la cena con él, luego ven conmigo. Funcionó, había respondido Stephanie más tarde esa noche. Me propuso matrimonio tal como predijimos. La expresión de su rostro cuando dije que sí. Casi me sentí mal. Casi. Su crueldad era impresionante. Discutieron sobre Jason y yo como si fuéramos meros obstáculos inconvenientes para su felicidad, no personas que los amaban, confiaban en ellos, construían vidas a su alrededor. Descubrí correos electrónicos impresos que detallaban cuentas en el extranjero que Eric había abierto, transfiriendo fondos gradualmente durante el año pasado. Había vaciado nuestras cuentas de jubilación, vendido acciones que yo no sabía que teníamos, e incluso había sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa, todo sin mi conocimiento o consentimiento. La cantidad total que había desviado era poco más de 300,000 pesos, todo nuestro futuro financiero. En una pequeña caja de seguridad escondida detrás de algunas latas de pintura, encontré pasaportes nuevos. El de Eric mostraba su foto, pero con un nombre diferente, Daniel Porter. El de Stephanie la mostraba con el pelo teñido de castaño, identificada como Elizabeth Porter.
Habían planeado esto hasta el más mínimo detalle, preparados para desaparecer por completo y asumir nuevas identidades. Mientras seguía buscando, encontré un teléfono desechable metido dentro de una caja de herramientas. El historial de mensajes mostraba docenas de intercambios entre Eric y Stephanie coordinando sus reuniones y ultimando su plan de escape. También había mensajes a alguien llamado Marcus sobre papeleo e identidades limpias, lo que sugería que habían contratado a alguien para ayudar con su nueva documentación. El descubrimiento más devastador llegó en forma de una carta manuscrita de Stephanie a Eric fechada hace solo una semana. Mi amor, en unos días caminaré por el pasillo hacia Jason, pero mi corazón te buscará entre los padrinos. Cada voto que pronuncie será una mentira. Cada sonrisa una actuación. Solo recuerda nuestro plan cuando me veas con mi vestido de novia. Ese vestido blanco no es para él. Es mi último disfraz en esta farsa que hemos tenido que soportar. Pronto no tendremos que escondernos más. Pronto podremos dejar de fingir amar a personas que superamos hace mucho tiempo. Cuento las horas hasta que podamos ser nosotros mismos juntos por fin. Para siempre tuya, S. La carta estaba rociada con perfume, el mismo aroma que había detectado en Eric cuando llegó a casa anoche. La arrugué en mi puño, las lágrimas empañando mi visión. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? ¿Cómo Jason y yo habíamos pasado por alto el engaño que ocurría justo ante nuestros ojos? Mi teléfono volvió a vibrar, sacándome de mi estado de shock. Eran las 10:30. Y la madre de Stephanie me había enviado un mensaje de texto preguntando dónde estaba. La fiesta nupcial estaba esperando. Se suponía que yo debía ayudar a la prometida de mi hermano a prepararse para su boda, una boda que no era más que una cruel farsa. También tenía 3 llamadas perdidas del número desconocido que me había enviado los mensajes de advertencia. Mientras miraba la pantalla de mi teléfono tratando de procesar qué hacer a continuación, se iluminó con otro mensaje de texto entrante. ¿Encontraste todo? Ahora entiendes por qué no puedes dejar que esta boda ocurra. Llámame cuando estés lista para hablar. Mi nombre es Megan. Soy amiga de Stephanie de la universidad. Ya no puedo ser parte de esto. Una amiga de Stephanie había sido quien me había advertido. Alguien que conocía el plan pero no podía soportar la traición por más tiempo. Inmediatamente llamé al número, mi corazón latiendo en mi pecho. Hola, respondió una voz femenina después del primer timbre, sonando ansiosa. Soy Amanda, dije, mi voz apenas un susurro. Lo encontré todo. Gracias a Dios, respondió Megan, el alivio evidente en su tono. He estado tratando de comunicarme contigo desde ayer. No podía dejar que siguieran adelante con esto. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté, luchando por mantener mis emociones bajo control. Unos 6 meses, admitió. Stephanie me lo dijo cuando estaba borracha en su fiesta de cumpleaños. Pensó que lo encontraría romántico, este romance prohibido y el gran plan de escape. Cuando le dije que estaba mal, me hizo jurar secreto. Dijo que ya estaban demasiado metidos en el plan para echarse atrás ahora. ¿Por qué decírmelo ahora? ¿Por qué no hace meses? Megan guardó silencio por un momento. Traté de convencerla de que lo cancelara, de que fuera honesta contigo y con Jason, pero no me escuchaba. Luego, la semana pasada, le escuché por teléfono con Eric riéndose de cómo habían vaciado tus cuentas de ahorro. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. Nadie merece lo que te están planeando a ti y a tu hermano. Cerré los ojos, respirando profundamente para tranquilizarme. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La boda es en 3 horas. Tienes que detenerla, dijo Megan con firmeza. Si no lo haces, Jason estará legalmente atado a alguien que planea abandonarlo y arruinarlo mañana. Sin mencionar la devastación emocional cuando se dé cuenta de lo que ha pasado. Tenía razón. Por mucho que la idea de armar un escándalo en la boda de mi hermano me horrorizara, permitir que continuara sería mucho más cruel. ¿Me ayudarás?, pregunté, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. No puedo hacer esto sola. Te encontraré en la iglesia, prometió Megan. Sé dónde Stephanie escondió copias duplicadas de algunas de las pruebas en caso de que Eric intentara engañarla. Podemos usarlas si es necesario. Después de terminar la llamada, recogí las pruebas más condenatorias en mi bolso. Los boletos de avión, los extractos bancarios y varias páginas de mensajes de texto impresos. Luego cerré el garaje, la llave pesaba en mi palma. Me senté en mi coche durante varios minutos,
mirando nuestra casa, el hogar que había pensado que estaba construido sobre el amor y la confianza. Todo se veía igual por fuera, pero nada volvería a ser igual. Respirando hondo, encendí el motor y salí de la entrada, dirigiéndome no a la casa de los padres de Stephanie, sino al lugar donde en unas horas tendría que romper el corazón de mi hermano para salvarlo de un dolor aún mayor. El viaje a la iglesia fue un borrón. Mi mente cicló entre la incredulidad, la rabia y la angustia con cada milla que pasaba. Los semáforos cambiaban. Los coches se movían a mi alrededor, pero apenas lo registraba. Mis pensamientos estaban consumidos por fragmentos de conversaciones con Eric durante los últimos 2 años, analizándolos en busca de pistas. Podría haber pasado por alto señales que deberían haberme advertido. Las noches tarde en el trabajo, las ausencias inexplicables, la disminución de la intimidad, la forma en que siempre parecía tener una excusa para estar cerca de Stephanie en las reuniones familiares. Todo tenía un sentido perfecto y horrible ahora. Me estacioné en el aparcamiento de la iglesia, que todavía estaba casi vacío tan temprano antes de la ceremonia. Los floristas descargaban furgonetas de arreglos, y el personal de catering se afanaba en el salón de recepciones de al lado. Todos se preparaban para una celebración que, si dependía de mí, nunca tendría lugar. Revisando mi teléfono, vi varias llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más preocupados del cortejo nupcial. No pude responder. ¿Qué podría decir? Lo siento, llego tarde. Acabo de descubrir que mi marido y la novia están teniendo una aventura y planean huir del país juntos. Vi a una mujer desconocida sentada en un banco cerca de la entrada de la iglesia, revisando nerviosamente su reloj. Cuando me acerqué, se puso de pie, su expresión, una mezcla de simpatía y ansiedad. «Amanda», preguntó tentativamente. Asentí, asimilando su apariencia. Megan tenía mi edad, con el pelo corto y castaño rojizo y ojos amables que actualmente reflejaban mi propia angustia. «Soy Megan», dijo, extendiéndome la mano. «Desearía que nos estuviéramos conociendo en otras circunstancias». «Gracias por advertirme», respondí, estrechándole la mano. Nunca habría revisado el garaje de otra manera. Nos dirigimos a un rincón tranquilo del jardín al lado de la iglesia, sentadas en un banco de piedra, parcialmente escondidas por arbustos ornamentales. Allí, Megan me explicó lo que sabía sobre la relación de Eric y Stephanie y su elaborado plan de escape. «Se conocieron en tu fiesta de inauguración de casa hace 2 años», explicó. Stephanie me dijo que hubo una conexión inmediata. Intercambiaron números esa noche, supuestamente para algunos consejos relacionados con el trabajo que Eric podría darle. «Recuerdo esa fiesta», dije suavemente. «Yo fui quien los presentó». Megan hizo una mueca ante ese detalle antes de continuar. Según Stephanie, comenzaron a reunirse para tomar café, lo que se convirtió en almuerzos, lo que se convirtió en más. Para cuando se reencontró con Jason, ya estaba profundamente involucrada con Eric. Entonces, ¿por qué comprometerse con mi hermano? ¿Por qué no simplemente estar con Eric? El plan fue idea de Eric originalmente. Le dijo a Stephanie que un divorcio repentino significaría dividir los bienes contigo, perdiendo la mitad de todo. Pero si desaparecían después de un evento legítimo, como una boda, cuando todos esperarían que estuvieran de luna de miel de todos modos, tendrían más tiempo para borrar sus huellas. Mi estómago se revolvió ante la crueldad calculada de todo ello. ¿Entonces Jason era solo un peón? ¿Una conveniente coartada? Megan asintió sombríamente. Stephanie se convenció a sí misma de que no era tan malo porque ella y Jason tenían historia. Se dijo a sí misma que él seguiría adelante rápidamente, encontraría a alguien que realmente lo amara. ¿Y yo?, pregunté, mi voz se quebró ligeramente. ¿Eric alguna vez mencionó cómo me sentiría al ser abandonada? Megan desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Stephanie dijo que Eric le dijo que tú estabas demasiado concentrada en tu carrera de todos modos, que el matrimonio se había vuelto aburrido para él. El desprecio casual de nuestra relación de 5 años, la reescritura de nuestra historia compartida para justificar su traición, me hirió más profundamente de lo que podría haber imaginado. Cada recuerdo ahora se sentía manchado, puesto en duda. Tengo que decírselo a Jason, dije, enderezando los hombros con una renovada determinación. Él merece saberlo antes de hacer votos a alguien que no tiene intención de cumplirlos. Stephanie lo negará todo, advirtió Megan. Es una mentirosa convincente, Amanda. La he visto salir de situaciones que parecían imposibles.
Por eso traje pruebas, respondí, dándome palmaditas en el bolso. Y dijiste que tienes más. Megan asintió, sacando su teléfono. Tomé capturas de pantalla de los mensajes que Stephanie me envió sobre su plan. Y tengo fotos de ellos juntos de veces en las que afirmaban estar en otro lugar. También sé sobre la caja de seguridad en el primer Banco Nacional donde guarda su documentación duplicada. Jason podría obtener una orden judicial para acceder a ella si fuera necesario. Pasamos la siguiente hora elaborando una estrategia, decidiendo que el mejor enfoque sería confrontar a Jason en privado antes de la ceremonia. Lo último que quería era humillar a mi hermano frente a 200 invitados a la boda. Él merecía tomar su propia decisión sobre cómo manejar la situación. Mientras hablábamos, mi teléfono siguió vibrando con mensajes cada vez más frenéticos. Finalmente, apareció uno del propio Jason. Amanda, ¿dónde estás? Todos están preocupados. ¿Estás bien? Por favor, llámame. Mi corazón se encogió ante la genuina preocupación de su mensaje. En pocas horas, su mundo se rompería. Y no había nada que pudiera hacer para evitar ese dolor. Solo podía intentar minimizar el daño. Necesito llamarlo, le dije a Megan. Pero no puedo decírselo por teléfono. Necesito verlo en persona. Ella asintió comprensiva. Esperaré aquí. La fiesta nupcial no sabe que estoy en la ciudad. Stephanie cree que no pude ir a la boda. Con dedos temblorosos, marqué el número de Jason. Respondió de inmediato. Amanda, ¿dónde has estado?, dijo la chica. Nunca apareciste en la casa. Lo siento, dije, luchando por mantener mi voz firme. Surgió algo. Algo importante. Necesito hablar contigo antes de la ceremonia. ¿No puede esperar?, preguntó, con confusión evidente en su tono. Tenemos un horario aquí. No, no puede esperar. Por favor, Jason. No te lo pediría si no fuera crucial. Debió haber algo en mi voz que transmitió la gravedad de la situación porque, después de una breve pausa, suspiró. Está bien, ya estoy en la iglesia, en la suite del novio. ¿Puedes venir aquí? Estaré allí enseguida, promet. Estaré allí enseguida, prometí, terminando la llamada. Me volví hacia Megan, con el corazón latiéndome. Voy a decírselo ahora. Deséame suerte. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció. Negué con la cabeza. Esto necesita ser solo familiar primero. Pero quédate cerca. Podría necesitar tu testimonio después. Entrar en la iglesia se sintió como entrar en un estado de sueño. Los hermosos arreglos florales, las elegantes decoraciones de los bancos, la suave música de fondo, todo se sentía como accesorios crueles en una tragedia. Los sugieres estaban empezando a llegar, poniéndose sus botonieres y revisando los planos de asientos, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me dirigí a la suite del novio, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Fuera de la puerta, me detuve, respirando hondo para tranquilizarme. Luego llamé. Adelante, llamó Jason. Abrí la puerta para encontrar a mi hermano de pie frente a un espejo de cuerpo entero, ajustándose la corbata de moño. Se veía guapo con su smoking, su rostro brillando con felicidad y anticipación. La visión casi me rompe. Ahí estás, exclamó, volviéndose hacia mí con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver mi expresión. Amanda, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome en ella para sostenerme. Jason, necesito decirte algo, y va a doler, pero necesitas saberlo antes de que esta boda avance más. Su rostro se puso serio mientras se acercaba a mí. La preocupación se dibujaba en sus facciones. Me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Con manos que no dejaban de temblar, abrí mi bolso y saqué las pruebas que había reunido. Esta mañana, recibí un mensaje de advertencia sobre Eric. Encontré esto en su garaje privado. Observé la expresión de mi hermano cambiar de confusión a incredulidad y luego a horror mientras examinaba los billetes de avión, los extractos bancarios, los mensajes de texto entre su prometida y mi marido. Su rostro se descompuso y se desplomó en una silla cercana, los papeles apretados en sus manos temblorosas. Esto no puede ser real, susurró, pero pude ver en sus ojos que ya sabía que lo era. ¿Stephanie y Eric? ¿Durante 2 años mientras planeábamos nuestra boda? Asentí,
las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. Lo siento mucho, Jason. No tenía ni idea hasta hoy. Él me miró, sus ojos reflejaban la misma traición que sentía. Iban a irse mañana, simplemente desaparecer. Sí, confirmé suavemente. Después de la recepción, lo tenían todo planeado. Durante un largo momento, Jason no dijo nada. Solo miró las pruebas en sus manos. Luego, con una voz tan suave que apenas la escuché, preguntó, ¿qué hacemos ahora? La siguiente hora transcurrió en un torbellino de conversaciones susurradas y revelaciones entre lágrimas. Después del shock inicial, Jason había pasado rápidamente de la incredulidad a una furia fría y contenida que nunca antes le había visto. Llamamos a nuestros padres, quienes llegaron a la iglesia en un tiempo récord, su propia animosidad mutua temporalmente dejada de lado ante esta crisis. Quiero confrontarla, dijo Jason, paseando por la suite del novio como un animal enjaulado. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo sabemos todo. Tenemos que ser inteligentes al respecto, advirtió nuestro padre, su mente de abogado ya analizando las implicaciones. Si lo manejamos mal, aún podrían salirse con la suya con el dinero. No me importa el dinero, explotó Jason. Se han estado riendo de nosotros planeando esto durante 2 años. 2 años de mi vida perdidos en una mentira. Nuestra madre se acercó a él, colocando una mano firme en su brazo. A nosotros sí nos importa el dinero, cariño. Puede que ahora no lo creas, pero lo necesitarás para reconstruir tu vida después de esto. Y Amanda también. Ella tenía razón. Por supuesto, las consideraciones prácticas no podían ignorarse, incluso en nuestra devastación emocional. Eric y Stephanie nos habían robado cientos de miles de dólares colectivamente. Eso no podía quedar impune. Mientras nuestros padres llamaban a sus respectivos abogados, me escabullí para encontrar a Megan, que esperaba ansiosamente en el jardín. Lo sabe, le dije. Estamos tratando de averiguar qué hacer a continuación. Stephanie ya está aquí, me informó, revisando su teléfono. Acaba de publicar en el chat de grupo de la fiesta nupcial preguntando dónde estás. Están empezando a vestirse. Mi ausencia en los preparativos nupciales no había pasado desapercibida. Los mensajes de texto seguían llegando a mi teléfono, preocupación de las damas de honor, irritación de la madre de Stephanie y preguntas cada vez más preocupadas de la propia Stephanie. La ironía de ella fingiendo preocuparse por mi paradero mientras planeaba destruir a mi familia no me pasó desapercibida. ¿Debería ir a verla?, le pregunté a Megan. ¿Fingir que todo es normal hasta que estemos listos para confrontarlos? Megan negó con la cabeza firmemente. No te sometas a eso. Te calará de inmediato. Además, creo que ya sospecha. Ha estado enviando mensajes a Eric sin parar durante la última hora. Eso me hizo preguntarme por el paradero de mi marido. No lo había visto desde que llegué a la iglesia, aunque su coche estaba en el aparcamiento. ¿Se escondía en algún lugar con Stephanie haciendo los últimos ajustes a su plan de escape? La idea me hizo hervir la sangre. De vuelta en la suite del novio, un plan estaba tomando forma. Jason había tomado una decisión que me sorprendió por su audacia. La ceremonia comienza en 45 minutos, dijo, su voz ahora más firme. Los invitados ya están sentados. Quiero seguir adelante con esto. ¿Qué, jadeé, segura de haberlo oído mal? No el matrimonio en sí, aclaró, viendo mi sorpresa. Pero quiero que la ceremonia comience. Que todos se sienten. Que Stephanie camine por ese pasillo pensando que se ha salido con la suya. Y luego, cuando el ministro pregunte si alguien se opone a esta unión, ahí es cuando lo haremos. Nuestro padre frunció el ceño. Jason, eso es innecesariamente teatral. Podríamos simplemente cancelar ahora. Decirles a todos que ha habido una emergencia familiar. No, insistió Jason con un tono de voz duro que nunca antes había escuchado. Ellos planean humillarnos delante de todos los que conocemos. Merecen la misma cortesía. Entendí su deseo de justicia pública, incluso mientras me preocupaba por el costo emocional. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Parado en ese altar, viéndola caminar hacia ti, sabiendo que todo es una mentira. Nunca he estado más seguro de nada, respondió, con la mandíbula apretada por la determinación. ¿Me acompañarás, Amanda, cuando llegue el momento? ¿Cómo podría negarme? A pesar de mis reservas sobre el plan, Jason me necesitaba.
Siempre nos habíamos protegido mutuamente, y hoy no sería diferente. Por supuesto que sí. Con nuestro curso decidido, rápidamente pusimos las cosas en marcha. Nuestros padres se sentarían en la primera fila como estaba planeado. Yo tomaría mi lugar con el cortejo nupcial, habiendo enviado un mensaje de que me había retrasado por un problema con el coche, pero que ya estaba en camino. Jason se pararía en el altar, la imagen perfecta de un novio feliz, mientras el investigador privado de nuestro padre documentaba todo desde la parte trasera de la iglesia. Cuando finalmente entré en la sala de preparación de la novia, me encontré con una ráfaga de exclamaciones de alivio y manos apresuradas ayudándome a ponerme el vestido de dama de honor. Stephanie ya estaba completamente vestida con su vestido de novia, luciendo increíblemente hermosa y completamente ajena a la conciencia. ¿Dónde has estado?, exigió, su tono, una imitación perfecta de preocupación amistosa. Estábamos a punto de enviar una partida de búsqueda. Problemas con el coche, repetí la mentira que habíamos acordado, evitando su mirada mientras me abrochaba los pendientes. Todo arreglado ahora. Lo siento por el pánico. Me estudió en el espejo, quizás percibiendo algo extraño en mi comportamiento. ¿Está todo bien? Pareces distraída. Solo estresada por llegar tarde, respondí, forzando una sonrisa. No todos los días mi hermano mayor se casa. Las palabras sabían a veneno en mi lengua, pero Stephanie pareció aceptarlas. Se volvió hacia su reflejo, haciendo pequeños ajustes en su velo, completamente ajena a que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. Los siguientes 30 minutos pasaron en un borrón de preparativos finales. Se distribuyeron flores, se aplicaron retoques de maquillaje, se sirvió champán y se consumió rápidamente para calmar los nervios. A través de todo esto, me moví como si estuviera bajo el agua, siguiendo los movimientos, mientras mi mente permanecía fija en lo que estaba por venir. Mientras nos alineábamos para la procesión, vi a Eric por primera vez ese día. Estaba con los otros padrinos, guapo con su smoking, riéndose de algo que había dicho otro hombre. Cuando nuestras miradas se encontraron en el vestíbulo de la iglesia, me sonrió y me guiñó un ojo, la imagen de un marido que adoraba. La descarada audacia de su actuación me revolvió el estómago. La música comenzó, señalando el inicio de la ceremonia. Una por una, las damas de honor y los padrinos se emparejaron y comenzaron su caminata por el pasillo. Cuando fue mi turno, tomé mi lugar asignado junto a Eric, obligándome a aceptar su brazo y no retroceder ante su toque. «Estás hermosa», susurró mientras comenzábamos nuestra caminata. «¿Todo bien?» «Desapareciste esta mañana». «Sé exactamente a dónde desaparecí», respondí suavemente, sintiéndolo tensarse a mi lado. «Y sé exactamente a dónde tú y Stephanie planean desaparecer mañana». Su paso vaciló casi imperceptiblemente, pero rápidamente recuperó su sonrisa, sin vacilar mientras continuábamos hacia el altar. «No sé de qué hablas», murmuró entre dientes. «Bahamas», le susurré de vuelta mientras llegábamos al frente y nos separábamos a nuestros respectivos lados. Primera clase, suite en el Royal Bohemian. ¿Te suena de algo, Eric? El color se le fue de la cara mientras tomaba su posición, sus ojos se dirigían a Stephanie, quien ahora aparecía al fondo de la iglesia del brazo de su padre. Lo vi hacer un gesto sutil hacia ella, pero ya era demasiado tarde para advertencias. La marcha nupcial había comenzado, y todos los ojos estaban puestos en la hermosa novia que flotaba por el pasillo hacia su prometido que le esperaba. Jason se mantuvo alto y erguido en el altar, su rostro una impresionante máscara de alegría que solo yo podía ver. Cuando Stephanie lo alcanzó y su padre le puso la mano en la suya, vi cómo su sonrisa vaciló ligeramente ante la frialdad de sus ojos. El ministro comenzó la ceremonia con palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso y los votos sagrados. Cada frase ahora cargada de ironía. Observé a Stephanie y Eric intercambiar miradas nerviosas a medida que avanzaba la ceremonia, claramente sintiendo que algo andaba mal, pero impotentes para detener lo que se había puesto en marcha. Finalmente, llegó el momento. El ministro miró a la congregación y pronunció las palabras fatídicas. Si alguien puede mostrar una causa justa por la cual esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un pesado silencio cayó sobre la iglesia. Entonces el propio Jason se giró para mirar a los invitados. «Tengo algo que decir», anunció con voz firme y clara. Murmullos confundidos se extendieron por la multitud mientras Jason metía la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacaba los billetes de avión que yo había descubierto esa mañana. «Mi novia tiene otros planes para mañana», dijo,
levantándolos para que todos los vieran. No estará de luna de miel conmigo, sino volando a las Bahamas con el marido de mi hermana. Gritos y exclamaciones estallaron en toda la iglesia. La cara de Stephanie se puso pálida, su ramo temblaba en sus manos. Jason, ¿qué estás haciendo?, siseó, tratando de alcanzar los boletos. Él retrocedió, volviéndose para dirigirse nuevamente a los invitados conmocionados. Stephanie y Eric han estado teniendo una aventura durante 2 años. Planearon esta boda como una tapadera para su escape. Nos han robado nuestro dinero, nuestra confianza y nuestro tiempo, pero no nos robarán un día más. Eric avanzó entonces, su hermoso rostro contorsionado por la ira y el pánico. Esto es ridículo. Jason claramente está teniendo un ataque de nervios, pero yo estaba lista. Di un paso adelante, con mis propias pruebas en la mano. Tenemos pruebas. Mensajes de texto, extractos bancarios, pasaportes duplicados. Iban a desaparecer después de la recepción, dejándonos en bancarrota y con el corazón roto. Megan emergió de la parte trasera de la iglesia, uniéndose a nosotros en el altar. Puedo confirmar todo lo que están diciendo. Stephanie me confió su plan hace meses. Tengo mis propias pruebas que añadir. La iglesia había estallado en un caos en ese momento. Los padres de Stephanie parecían en estado de shock, su madre sollozando en sus manos. Nuestro padre se había movido para pararse junto a Jason, una mano de apoyo en su hombro mientras nuestra madre observaba la escena con una sombría satisfacción. Stephanie finalmente dejó toda pretensión. Su hermoso rostro se transformó con la rabia. Bien. Sí, todo es cierto. ¿Puedes culparme? Jason siempre fue una segunda opción, siempre la opción segura. Eric y yo tenemos algo real, algo apasionado. Algo construido sobre mentiras y robos, replicó Jason con calma. Algo que termina hoy. Eric hizo un movimiento repentino hacia la salida lateral, claramente esperando escapar en la confusión. Pero fue bloqueado por el investigador privado y 2 agentes de policía fuera de servicio que nuestro padre había dispuesto que estuvieran presentes. ¿Va a algún sitio?, preguntó uno de ellos, interponiéndose en su camino. ¿Quizás al aeropuerto? Creo que sus planes de viaje podrían necesitar ser retrasados. Mientras Eric era escoltado de regreso al altar, finalmente me permití mirarlo directamente a los ojos. ¿Cómo pudiste?, pregunté, mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos. 5 años de matrimonio tirados a la basura, ¿para qué? ¿Una fantasía de escape que nunca iba a funcionar? Por primera vez, vi un destello de emoción genuina cruzar su rostro. No remordimiento por sus acciones, sino arrepentimiento por haber sido atrapado. No lo entenderías, dijo con desdén. Nunca fuimos realmente felices. Lo sabes. No, no lo sabía, respondí suavemente. Porque a diferencia de ti, yo sí cumplí mis votos. Con ese último intercambio, la confrontación llegó a su clímax. El ministro, claramente sin saber cómo proceder con una ceremonia que se había degenerado tan dramáticamente, carraspeó y sugirió que todos se tomaran un momento para recuperarse. Jason se dirigió a los invitados aturdidos, su dignidad intacta a pesar de las extraordinarias circunstancias. Me disculpo por haberlos traído a todos aquí bajo falsos pretextos. Claramente no habrá boda hoy. Por favor, únanse a nosotros en el salón de recepciones para la comida que se ha preparado. No tiene sentido dejar que la buena comida se desperdicie. Su galante intento de normalidad ante tal traición me hizo llorar. Ese era mi hermano, siempre sacando lo mejor de situaciones imposibles. Siempre pensando en los demás, incluso cuando su propio corazón se rompía. Mientras los invitados comenzaban a salir en un silencio aturdido, muchos deteniéndose para ofrecer palabras de apoyo a Jason, me encontré sola en el altar. Observando cómo Eric era llevado en silencio para discutir los aspectos financieros de sus crímenes con el abogado de nuestro padre. Stephanie había huido a la habitación de la novia, su madre y damas de honor la seguían con una angustia confundida. La perfecta boda blanca había implosionado espectacularmente, dejando tras de sí los afilados fragmentos de confianza rota y sueños destrozados. Sin embargo, en medio de los escombros, sentí el primer y tenue atisbo de algo inesperado, alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba a la vista. El engaño había terminado, y de alguna manera, imposiblemente, eso se sintió como el primer paso hacia la curación. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día en la iglesia.
6 meses de reconstrucción, recuperación y lenta curación de heridas que calaron más hondo de lo que jamás pensé posible. Las estaciones han cambiado. El verano se desvaneció en otoño, luego invierno. Y ahora aparecen los primeros brotes tentativos de primavera, una metáfora adecuada para el nuevo crecimiento en mi propia vida. Las secuelas de la boda que no fueron tan difíciles como se pueden imaginar. Jason y yo solicitamos el divorcio, un viaje paralelo a través de papeleo legal y agitación emocional que nos unió aún más como hermanos. Nos apoyamos mucho el uno en el otro durante esas primeras semanas crudas, turnándonos para ser el fuerte cuando el otro flaqueaba. Eric y Stephanie no lograron su sueño de escapar a las Bahamas. En cambio, enfrentaron las consecuencias de sus acciones, cargos criminales por fraude financiero, demandas civiles por los fondos robados y la pérdida total de confianza de todos los que alguna vez se habían preocupado por ellos. Eric perdió su trabajo cuando su empresa descubrió que había estado falsificando hojas de horas para crear coartadas para sus reuniones con Stephanie. Ella, a su vez, fue despedida de su puesto en una firma de contabilidad cuando sus empleadores se enteraron de su papel en el plan. A través de las conexiones legales de nuestro padre, pudimos recuperar la mayor parte del dinero robado. Aunque el proceso fue largo y doloroso, cada extracto bancario, cada comparecencia ante el tribunal, cada firma en otro documento servía como un nuevo recordatorio de la traición. Hubo días en los que levantarme de la cama parecía imposible, cuando el peso de lo que había sucedido amenazaba con aplastarme por completo. Pero lenta, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar. Me mudé de la casa que había compartido con Eric y encontré un pequeño apartamento más cerca del centro. El espacio era completamente mío, decorado según mis gustos, un nuevo comienzo en todos los sentidos. Jason hizo algo similar, vendiendo el condominio que había comprado con Stephanie y comprando una casa para reformar al otro lado de la ciudad que le dio un proyecto en el que concentrarse, una forma tangible de reconstruir. Quizás el desarrollo más inesperado fue mi amistad con Megan. La mujer que había sido lo suficientemente valiente como para advertirme sobre el complot se convirtió en una figura central en mi recuperación. Su honestidad y coraje moral contrastaban tanto con el engaño de Stephanie que me sentía atraída por su naturaleza genuina. Comenzamos a reunirnos para tomar café, luego para cenar, luego para caminatas de fin de semana. Nuestra conexión creció de un trauma compartido a algo verdaderamente valioso. Todavía me siento culpable a veces, confesó una noche mientras estábamos sentadas en el balcón de mi apartamento viendo el atardecer. Si hubiera hablado antes, tal vez tú y Jason se habrían ahorrado algo de dolor. Hablaste cuando más importaba, le aseguré. Muchas personas no habrían dicho nada en absoluto. Nos salvaste de algo mucho peor. Y era cierto. Si Eric y Stephanie hubieran tenido éxito en su plan, la devastación emocional y financiera habría sido exponencialmente mayor. Jason y yo podríamos haber pasado años buscando respuestas, culpándonos a nosotros mismos, sin saber nunca la verdad. La intervención de Megan, aunque llevó a una dolorosa confrontación, fue en última instancia un acto de tremenda amabilidad. Diana, mi vieja amiga de la universidad que trabajaba con Eric, se acercó después de que todo sucediera. Sospeché que algo no estaba bien, admitió cuando nos reunimos para almorzar. Eric se había estado comportando de manera extraña en el trabajo, tomando largos almuerzos, siendo reservado con su teléfono. Debí haber dicho algo. Todos pasamos por alto las señales, le dije sin amargura. Eran muy buenos escondiéndose. Volver a conectar con amigos se convirtió en una parte importante de mi proceso de curación. Me di cuenta de lo aislada que me había vuelto en mi matrimonio, de cuánto de mí misma había subsumido en ser la esposa de Eric en lugar de simplemente Amanda. Ahora estaba redescubriendo viejas pasiones e intereses, recordando a la mujer que había sido antes y encontrando nuevos aspectos de mí misma en el proceso. 3 meses después del desastre de la boda, di un salto de fe y acepté una oferta de trabajo de una firma de marketing en Chicago. Significaba dejar mi ciudad natal, comenzar de nuevo en una nueva ciudad. Pero la oportunidad se sentía correcta. Jason apoyó mi decisión por completo. No vamos a dejar que ellos definan nuestras vidas, dijo mientras me ayudaba a empacar mi apartamento. Ya nos quitaron suficiente. Su resiliencia me inspiraba a diario. Había canalizado su dolor en salidas productivas, ser voluntario en un programa de educación financiera para ayudar a otros a evitar fraudes similares, dedicarse a renovar su casa. Incluso comenzando cautelosamente a salir de nuevo.
El hecho de que todavía pudiera abrirse a la posibilidad del amor después de una traición tan profunda era nada menos que milagroso para mí. Mi propio corazón se mantuvo más resguardado. La idea de confiar en alguien lo suficiente como para ser vulnerable de nuevo parecía imposible la mayoría de los días, pero estaba aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo. A honrar mis instintos y a reconocer mi valía independientemente de cualquier relación. Eso se sintió como un progreso suficiente por ahora. En cuanto a Eric y Stephanie, su gran romance no sobrevivió a la dura luz de la realidad. Según conocidos mutuos, se separaron a las pocas semanas de ser descubiertos, cada uno culpando al otro del fracaso del plan. La última vez que supe, Eric se había mudado a Arizona para vivir con un primo, trabajando en un minorista bajo los términos de su libertad condicional. Stephanie se había retirado a la casa de sus padres en otro estado. Su reputación en nuestra comunidad quedó irreparablemente dañada. Desearía poder decir que los he perdonado por completo, que he alcanzado un estado perfecto de iluminación emocional en el que sus acciones ya no tienen poder sobre mí. La verdad es más complicada. Todavía hay días en los que la ira resurge, cuando me pregunto cómo alguien a quien amé tan profundamente pudo haberme traicionado tan a fondo. Todavía hay noches en las que me despierto de sueños donde todo es como antes, solo para recordar la realidad al despertar. Pero esos momentos son cada vez menos con el tiempo. Los bordes afilados del dolor han comenzado a suavizarse como el cristal de mar desgastado por las olas persistentes. Lo que queda es una comprensión más profunda tanto de la fragilidad humana como de la fuerza humana. Una sabiduría difícil de obtener que nunca habría elegido, pero que ahora no puedo imaginar no tener. Si hay una lección en todo esto, quizás se trate de la naturaleza de la verdad. Como puede doler terriblemente en el momento, pero curarnos a largo plazo. Como vivir auténticamente, incluso a través del dolor, es infinitamente preferible a vivir dentro de una hermosa mentira. Como nuestra capacidad de empezar de nuevo después de la devastación es quizás nuestra cualidad humana más notable. O tal vez la lección es más simple. Confía en tus instintos. Esa mañana, cuando recibí el mensaje de texto, algo en mí ya lo sabía. Una voz tranquila había estado susurrando advertencias que me había negado a escuchar. Ahora escucho esa voz. La honro. Y al hacerlo, me honro a mí misma. Hace 6 meses, me quedé inmóvil en un garaje, mi mundo colapsando a mi alrededor mientras descubría la traición de mi marido. Hoy, me sostengo por mí misma, más fuerte de lo que creía posible, mirando hacia un futuro completamente de mi propia creación. El camino no ha sido fácil, y sé que todavía hay días difíciles por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy genuinamente emocionada de ver a dónde me lleva. ¿Alguna vez has experimentado un momento que cambió por completo la trayectoria de tu vida? ¿Una traición que finalmente llevó al crecimiento? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de resiliencia y curación. Recuerda, incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos tan solos como nos sentimos. Gracias por escuchar y que encuentres el coraje para enfrentar tus propias verdades, sean cuales sean.